Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Está en la línea telefónica, quien le agradezco que nos haya tomado la llamada, es el licenciado Ricardo Mendoza Romo, licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Se encuentra en proceso de obtener ya el grado de maestría en Ciencias Administrativas con Análisis en Desarrollo Empresarial por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El licenciado Mendoza cuenta con más de 50 cursos de actualización en diversas ramas de seguridad social, tecnológicas de información y administración. Y actualmente, pues, él se desempeña como director general del corporativo Mendoza Peiro, que ofrece servicios de asesoría administrativa, financiera y de seguridad social. Licenciado Mendoza, Ricardo Mendoza Romo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Manuel, muy buenas tardes. Me da gusto escucharte y poder participar contigo en el programa. Pues vamos a tratar un tema de esto que es la norma 035 que entró en vigor el año pasado, en el 2019, o noviembre, diciembre más o menos, esta norma que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que determina las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, de salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Así es, Manuel. De hecho, esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018. Únicamente que su entrada en vigor se planteó en dos etapas, por llamarlo así. Sí. La primera de ellas fue el año pasado, el 23 de octubre de 2019, y la segunda parte de las obligaciones que complementan los otros entran en vigor el 23 de octubre, o sea, es decir, estamos a unos días... ¿Próximo viernes? ¿Perdón? El próximo viernes ya entra la segunda etapa. En efecto, el próximo viernes ya entra en vigor la parte complementaria, de tal manera que queda vigente todas las disposiciones de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues estamos en muy buen tiempo, estamos en tiempo para hablar pues de esta norma, que yo siento que en principio quedó detenida con todo lo que se vino del COVID, ¿no? De alguna manera, las actuaciones de la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues se vieron también detenidas o entendieron de alguna forma también los criterios que tenían que seguir con respecto a la pandemia. Pero si bien es cierto que independientemente de que esté relativamente suspendida la inspección de su cumplimiento, pues esto no exime a las empresas de que estén ya trabajando bajo estos lineamientos, bajo estas obligaciones que les enmarca esta norma. Así es. ¿Y qué nos puedes decir, qué nos puedes instruir respecto a este tema? Mira, la verdad es que esta norma tiene como objetivo principal establecer elementos para identificar, analizar y sobre todo prevenir factores de riesgo psicosocial. Se mete también un poquito con la parte de propiciar un entorno organizacional favorable, lo dice la misma norma. Es decir, va enfocada a la preocupación que existe con respecto al estrés laboral. Hay un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que en 2018 México es el país que más horas trabaja dentro de los países que conforman este organismo, y con un promedio de 2.148 horas al año. Sí. Esto conlleva también que el 75% de los mexicanos, según ese mismo estudio, padece fatiga por estrés laboral. Fíjate, superamos países como China y Estados Unidos. De ahí la preocupación de llevarlo o traducir esta situación en una norma de cumplimiento obligatorio para todos los centros de trabajo, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, ¿sí?, mediante esos identificación de factores de riesgo, propiciar un entorno laboral favorable y disminuir la violencia laboral. Pero te platico qué es o cómo definen esta parte del estrés, ¿sí? Lo mencionan ellos como que es un conjunto de reacciones físicas y mentales que sufre una persona cuando está sometida a factores externos, y que esos factores superan la capacidad para enfrentarlos, ¿sí? Esto lo tenemos que llevar a un plano laboral en donde dice, bueno, si este estrés
se da en un entorno laboral y está provocado por situaciones de su centro de trabajo, Ajá. es cuando ya los patrones o los centros de trabajo tienen la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de esta norma. Sí. Y también menciona que algunas causas, o por mencionar algunas solamente, pueden ser, como lo comentábamos ahorita, factores del trabajo, las finanzas personales de los propios trabajadores, la violencia del entorno en donde vive, donde trabaja, inclusive el tráfico vehicular de su localidad, en el trayecto, o también sí. los problemas familiares. Es lo que te iba a preguntar, los problemas familiares, si una persona dentro de su familia tiene estrés, tiene acoso, tiene violencia y se refleja en el trabajo, ahí también las empresas deben de ayudarnos. Sí, que se trae un apartado por ahí para identificar si ese estrés o esos síntomas de estrés que está presentando el trabajador se deben también a problemas de pareja o familiares. Sí. Y enmarca con cada una de las causas, la norma enmarca diferentes tipos, sugiere diferentes tipos de acciones y cómo prevenirlo. Obviamente hay causas que no son derivadas de una relación laboral y ahí la norma le da un tratamiento diferente en cuanto a las obligaciones de los patrones. El determinar con exactitud esa causa ya va a ser una situación un poquito más especializada, y me refiero a una parte de una atención médica, ¿sí? Porque así mismo lo menciona la norma. Es importante comentar que la obligación que establece esta norma de la Secretaría del Trabajo se refiere a identificar esas causas o los factores de riesgo, ¿sí? Y tratar en el extremo, tratar de que el trabajador acuda a una atención médica especializada, ¿sí? Y digo, ¿por qué tratar? ¿Por qué lo remarco? Porque no es obligación de la empresa el asegurarse de que el trabajador acuda. Es decir, la empresa, para cumplir la norma, tiene la obligación de dejar evidencia de que está pidiéndole, ordenándole, por llamarlo de alguna manera, al trabajador que acuda a una atención médica, derivado de que en cumplimiento de esta norma se identificó una posible causa de estrés laboral. Y será la autoridad médica quien determine el alcance, el tratamiento y la situación a seguir con esos trabajadores. ¿Hay afectaciones, licenciado? Estamos, amigos del auditorio, hablando con el licenciado Ricardo Mendoza Romo acerca de la norma 035. ¿Hay afectaciones de la norma a los trabajadores? Sí, desde luego. Inclusive la norma plantea muy clara algunas obligaciones de los trabajadores, ¿sí? Con independencia o en suma a las obligaciones que ya tendrán en sus contratos colectivos de trabajo, en sus condiciones generales de cada empresa, pero la norma establece obligaciones claras para los trabajadores, ¿sí? En cuanto al cumplimiento de esta norma. Te menciono algunas de ellas. Sí. Los trabajadores están obligados a cumplir, ¿sí?, con las medidas de prevención que determina el centro de trabajo para el cumplimiento de esta norma en cuanto a los factores de riesgo. Sí. No deben de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, deben de participar en esa identificación de los factores en cada centro de trabajo, deben de participar en evaluar el entorno de la empresa, deben de informar al patrón si alguien no está participando, ¿sí? Esto a través de una comisión de seguridad e higiene. También deben, y muy importante informar por escrito al patrón si ellos presenciaron o sufrieron un acontecimiento traumático severo, porque de ahí pudiera derivarse alguna situación del estrés laboral, y ese informe en especial es por escrito de cada trabajador. Tienen que denunciar también si están viviendo alguna violencia laboral, si hay algún conato de actos de violencia, ¿no? Desde luego, es otra parte que establece muy clara norma, en el sentido de que también se deben prevenir la violencia laboral, y los centros de trabajo están obligados a tener mecanismos para captar esas opiniones de los trabajadores, ¿sí?, en cuanto a la violencia laboral, en cuanto al desarrollo o el desempeño, de su entorno laboral, y en cuanto a su situación física, si ellos sienten alguna parte de algún tipo de estrés o de algún factor de riesgo. Sobre todo someterse a exámenes médicos recurrentes como parte de los controles que debe de llevar la empresa. Así es, la
la empresa debe llevar registro de todas estas actividades y establece alguna diferencia dependiendo del número de trabajadores que tenga cada centro laboral. Pero es importante que estemos conscientes de que esta norma establece la obligación de llevar registros muy específicos en el seguimiento de los trabajadores que se derivaron a una atención médica. Es decir, los centros de trabajo determinan, ¿sí?, mediante alguna herramienta que la misma norma propone, quiénes son los trabajadores candidatos a una atención médica y están obligados a llevar un seguimiento puntual del resultado de esa atención. Ahora, esta atención médica, estos exámenes o lo que se vaya a hacer el trabajador, ¿va por cuenta del trabajador o la empresa está obligada a hacerlos? No, esto es derivado del análisis de los factores de riesgo. Ese análisis me dice, este trabajador necesita o es candidato para alguna atención médica, y la norma prevé que los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas se puedan efectuar a través de la institución de seguridad social que presta los servicios, IMSS, ISSSTE, cualquier institución de seguridad social, ¿sí?, pública o privada, o bien el médico de la empresa. Es correcto, licenciado. ¿Me permites? Vamos a ir a un corte de estación y regresamos ya con la parte final del programa. Muy interesante el tema sobre la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, platicando con el licenciado Ricardo Mendoza Romo. Regresamos con Manuel Castaños Gutiérrez a Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Antes de entrar al siguiente tema, quiero hacerte la pregunta y que me des tu comentario. Hay muchas empresas, la mayoría generalizadas, que quieren que los trabajadores dejen sus problemas que traen desde casa y pues los guarden ahí en el locker de la empresa y que pues que se dediquen a trabajar, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Sí, definitivamente es un criterio que muchas empresas tienen, pero si bien es cierto que de alguna manera ellos tratan de separar la situación personal, familiar con lo laboral, pues es muy complicado llevarlo a la práctica. Por eso la implementación de esta norma establece que un apartado para identificar si los problemas personales o bien familiares del trabajador están incidiendo en su situación laboral, desde la productividad, la relación con sus compañeros, la relación con sus jefes, el cumplimiento de sus tareas. Establece también la norma esa parte con la finalidad de que sea un beneficio tanto para el trabajador, ¿sí?, y que eso se convierta en una mejora para la empresa. Es importante el cumplimiento estricto de esta norma, pensando en ese beneficio que puede otorgar para la situación personal y familiar del trabajador, y por ende para la empresa. Es correcto. ¿A qué están obligadas las empresas con la norma 035? Mira, para definir las obligaciones en esta norma se plantearon tres grupos de empresas, ¿sí?, tres categorías. Los centros de trabajo en donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran de 16 a 50 trabajadores y los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Es importante diferenciar un centro de trabajo de una empresa. Es decir, una empresa puede tener 100 trabajadores, pero tiene 3 centros de trabajo. ¿Sí? Y las obligaciones se van a cumplir por la dimensión de cada centro de trabajo. Si bien es cierto que la política de prevención, por decir algún ejemplo, va a ser genérica para toda la empresa, pues también tendrán que desarrollar acciones precisas o que apliquen para cada uno de los centros de trabajo en particular. Esas obligaciones se refieren principalmente a tener una política de prevención de riesgos psicosociales, diseñar una política y sobre todo difundirla entre el personal, ¿sí?, adoptar medidas para prevenir esos factores de riesgo, también para promover el entorno organizacional favorable, ¿sí?, y la parte
de los actos de violencia laboral que comentábamos ahorita, Manuel. Las empresas tienen que tener un entorno organizacional, tienen que preparar ellos un documento para mostrárselo a los trabajadores y que estén en el entendido, ¿no? Así es. Toda esta norma va tendiente a que mejore el entorno organizacional para que mejoren, valga la redundancia, las condiciones del trabajador, y eso incide en la productividad también. Sí, es parte de la comunicación, informarle a los empleados, hacer estudios de los factores de riesgo psicológicos, un entorno organizacional dentro de la empresa. O sea, las empresas tienen mucha obligación en esto. Sí, por lo pronto, la obligación de analizar el entorno organizacional, ¿sí?, y llevar algunas medidas a cabo está planteado para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Las obligaciones para los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores es tener una política de prevención, adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo, identificar en todos sus trabajadores, identificar si alguien tuvo un acontecimiento traumático severo con motivo de su trabajo. Sí. Ahí también vale la pena, Manuel, mencionar que se sigue el mismo criterio que los accidentes de trabajo. Sí. Es decir, acontecimientos traumáticos severos en su centro laboral o en el trayecto a su centro laboral. Y esa parte no se limita únicamente al trabajador que lo sufrió, sino también a los trabajadores que lo presenciaron. También tiene la empresa la obligación de detectarlos, analizar esa situación, y en su caso, si así lo determinan los criterios de la autoridad, turnarlo a una atención médica. Ahora, licenciado, estamos hablando de empresas mínimo de 50 trabajadores donde la norma se va a aplicar. ¿Y qué pasa o cómo se va a desarrollar con las empresas que están sujetas a un contrato colectivo de trabajo, que hay un sindicato? Es importante el comentario, Manuel. Esta norma es de aplicación general. Es decir, no distingue entre sector público y privado. Es de cumplimiento obligatorio para todos los centros de trabajo que estén radicados en la República Mexicana. No hay ninguna empresa, ningún centro de trabajo que esté exento. Si bien es cierto que los que tienen contrato colectivo de trabajo pudieran tener ya algunas medidas que están de alguna forma cumpliendo con una parte de esta norma, también lo es que tendrán que adecuarse o complementarse en caso de no ser así. ¿Qué diferencia hay? Bueno, adelante, termina el tema. No, sí. Se comentaba que también hay algunas otras normas oficiales mexicanas que inciden en el cumplimiento de estas, ¿sí? Los comités de seguridad y higiene están planteados en otra, y aquí le van a dar seguimiento a través de los mismos. Hay empresas de más de 50 trabajadores, públicas y privadas, que ya evalúan su entorno laboral, que evalúan el desempeño de los trabajadores, y eso va a venir a facilitar el cumplimiento de esta norma de alguna manera. ¿Qué diferencia hay entre la primera etapa de la norma 35 a esta segunda etapa que va a entrar el 23 de octubre de 2020? La primera etapa se refería a principalmente a identificar a los trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo por motivo de su trabajo. Es decir, tendríamos que haber dejado evidencia de que aplicamos algún cuestionario, alguna herramienta para saber si uno de mis trabajadores tuvo un acontecimiento traumático severo con motivo de su trabajo. Y ahí en la segunda etapa ya es donde va a entrar la evaluación, el análisis de las medidas de acción. Así es, entra la evaluación de los factores de riesgo, entra la evaluación del entorno organizacional, entra la obligación de llevar registro de ellos, ¿sí? Ya se viene por cada uno de los grupos de centros de trabajo una serie de medidas adicionales a eso. Muy bien, licenciado, tenemos 2 minutos, su mensaje final, comentarios, análisis para la empresa y para el trabajador. Mira, la verdad es que de alguna manera yo creo que debemos invitar a las empresas, ¿sí?, a que cumplan con esta norma, en el entendido de que su objetivo se enfoca en mejorar la salud de las y los trabajadores, identificando los factores de riesgo, ¿sí?, y tratando de generar un entorno organizacional favorable y también prevenir la violencia laboral. Es muy importante el reducir ese nivel de estrés laboral que se tiene en el país,
¿sí? Que te comentaba, según la norma oficial, según la OCDE, está en un 75% de los trabajadores, ¿sí? Y en esta invitación nos ponemos a sus órdenes en el Corporativo Mendoza Peiro para asesorarlos en cuanto al cumplimiento de esta disposición. ¿Algún número telefónico, licenciado? Claro que sí, el número telefónico es 6671-3586-96 y estamos por la calle Antonio Rosales, número 341, en la Colonia Centro. Queremos agradecerte, licenciado Ricardo Mendoza Romo, director general del Corporativo Mendoza Peiro, que pues ofreces los servicios profesionales de asesoría administrativa, financiera y de seguridad social. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Hasta pronto, buenas tardes.